Articulación tibio-peroneo-astragalina. En la anatomía humana, el tobillo es la articulación donde se une el pie y la pierna. Este está constituido por 3 huesos: el peroné, la tibia que pertenece a la pierna y el astrágalo que forma parte del pie. La tibia y el peroné forman conjuntamente en su parte inferior una mortaja articulada o cúpula sobre la que encajan la tróclea o polea del astrágalo. La tibia es un hueso largo, voluminoso, sólido, situado medial a la fíbula, por debajo del fémur, que se aplica sobre ella, extendido verticalmente de la rodilla al conglomerado óseo del tarso, al cual en la estación del pie transmite el peso del cuerpo. Características de la tibia. Tenemos que es prismática triangulada, no es del todo rectilíneo, forma una S alargada cóncava lateralmente y se pueden describir 3 caras. Cara anteromedial. Es subcutánea, muy superficial y expuesta a los traumatismos. Cara lateral. Cóncava en sus 2/3 superiores para la inserción del músculo tibial anterior, se vuelve convexa abajo y rodea el hueso de lateral a medial y hacia adelante para hacerse anterior. Cara posterior. Está atravesada arriba por una cresta oblicua de arriba hacia abajo y de lateral a medial. La línea del soleo de la tibia divide esta cara en una parte superior con relación al músculo popliteo y en parte inferior que presenta una cresta vertical. El foramen o agujero nutricio de la tibia se encuentra por debajo de la línea del soleo. Hablaremos de un segundo hueso, el peroné. Este es un hueso largo, par, situado por fuera de la tibia y articulado con ella por sus 2 extremos. Dicho hueso contiene unas caras: la cara externa, interna y posterior. Cara externa. Es estrecha en la parte superior, se ensancha y se excava en la parte media para la inserción del largo y del corto peroneo laterales. Cara interna. Es angosta en sus 2 extremos, presenta una cresta longitudinal, cresta interósea, donde se inserta la membrana interósea que la divide en 2 partes desiguales. Una pequeña por delante de la membrana para la inserción de 2 extensores de los dedos y del peroneo anterior y otra más grande por detrás de la inserción del tibial posterior. Tenemos una última cara que es la posterior. Esta es rugosa en un tercio superior para la inserción del soleo, excavada en los 2/3 inferiores para la inserción del flexor peroneo y presenta en su parte media el agujero nutricio de los huesos. El extremo inferior de este es más voluminoso que el superior. Es el maléolo interno con la forma de una pirámide triangular de vértice inferior. La cara interna presenta una superficie interna articulada para el astrágalo y otra superior. Es rugosa para la inserción del ligamento interóseo. Por detrás de la carilla inferior se encuentra una depresión profunda para la inserción del potente ligamento peroneo astragalino posterior, y la cara anteroexterna se relaciona con la piel y la posteroexterna da paso a los tendones laterales. El astrágalo es un hueso corto, lo cual une la pierna con el pie mediante las articulaciones con el malleolo peroneo, el malleolo tibial y la carilla articular inferior. La función del astrágalo es transmitir todo el peso del cuerpo humano al pie. Características del astrágalo. Se articula con la tibia y el peroné por encima para formar la articulación del tobillo. Es el hueso más superior del pie y se sitúa encima del calcáneo en el que se apoya. Se proyecta hacia adelante para articularse con el hueso intermedio del tarso navicular en la cara medial del pie. Ubicación del astrágalo. Está interpuesto entre los huesos de la pierna por arriba, el calcáneo por debajo y atrás
el navicular o escafoides por delante. Es el hueso del pie que está situado más arriba. Es el único hueso que no presenta inserciones musculares. Se distingue un cuerpo voluminoso interpuesto entre el hueso de la tibia y el peroné. El astrágalo está conformado por 3 segmentos, entre ellos cabeza, segmento anterior redondeado que se articula con el escafoides, el cuello, segmento intermedio, corto y estrecho, y el cuerpo, segmento posterior, voluminoso que se articula con la tibia y el peroné. El astrágalo está compuesto por 6 caras, entre ellas cara medial, cara lateral, cara anterior, cara posterior, cara superior y cara inferior. La cara anterior del astrálago podemos identificar el punto A como la superficie articular con el extremo distal de la tibia. El punto D, superficie articular para el navicular o escafoides. El punto G, superficie articular para el maleolo externo. El punto H, superficie articular para el maleolo interno. En la cara posterior podemos identificar el punto A como la superficie articular con el extremo distal de la tibia. El punto F, tubérculo medial de la apófisis posterior. El punto G, superficie articular para el maleolo externo. El punto I, tubérculo lateral de la apófisis posterior. El punto J, surco para el tendón del flexor largo del dedo del pie. Punto K, superficie articular posterior para el calcáneo. Cara superior del astrágalo. En esta cara podemos identificar el punto A como la superficie articular con el extremo distal de la tibia. El punto C, cabeza. El punto F, tubérculo medial de la apófisis posterior. El punto G, superficie articular para el maleolo externo. El punto H, superficie articular para el maleolo interno. El punto I, tubérculo lateral de la apófisis posterior. El punto J es el surco para el tendón del flexor largo del primer dedo del pie. En la cara inferior podemos identificar el punto B como el cuello, el punto D como el superficie articular para el navicular o escafoides, el punto E, el cuerpo, el punto K, superficie articular posterior para el calcáneo, y el punto L como la superficie articular media y anterior para el calcáneo. Cara medial del astrágalo. En la imagen podemos identificar el punto A como la superficie articular con el extremo distal de la tibia, el punto B, cuello, el punto C, cabeza, el punto D, superficie articular para el navicular o escafoide, el punto E, cuerpo, el punto F, tubérculo medial de la apófisis posterior. En la cara lateral podemos encontrar el punto A como la superficie articular con el extremo distal de la tibia, el punto B, cuello, el punto D, superficie articular para el navicular o escafoides, el punto G, superficie articular para el maleolo externo, el punto K, superficie articular posterior para el calcáneo. Articulación tibioperonea astragalina. Esta articulación pone en relación la pierna con el pie. Pertenece al género de las trocleartrosis, ya que la polea se encuentra en su cara superior del astrágalo, que se articula también por sus caras laterales con los maleolos internos y externos. El extremo inferior de los huesos de la pierna les forma el astrágalo. Para recibirlo, una verdadera mortaja con una parte media que se articulan y 2 partes laterales o moleolares. Mortaja tibioperonea astragalina. La articulación tibioperonea astragalina constituye una mortaja formada por la tibia y el peroné en la que penetra el astrágalo. El maleolo interno tibial se halla poco desarrollado y su principal acción mecánica es mantener las fuerzas de tracción que le llegan a través del ligamento deltoideo.
El malleolo externo peroneal es mucho más potente y distal que el interno y se encaja con la amplia carilla articular del astrágalo. Articulaciones peroneotibiales. La articulación peroneotibial inferior es una sindesmosis en la que dos carillas cubiertas por el periósteo están unidas por un ligamento interóseo. La membrana interósea se extiende del borde interno de la tibia a la cresta interósea del peroné. Como todas las articulaciones trocleares, el tobillo se asocia a una serie de ligamentos colaterales muy fuertes. Medialmente se halla el ligamento deltoideo, mientras que lateralmente hay dos ligamentos separados. Ambas series de ligamentos irradian hacia abajo, desde los maléolos, y poseen una banda media hasta el calcáneo, y van al anterior y posterior hasta el astrágalo. Los ligamentos deltoideo y laterales anterior y posterior se mezclan con una cápsula articular. Ligamentos laterales. Estos ligamentos comprenden dos fascículos independientes. Primero, los ligamentos peroneo-astragalinos anterior. Este ligamento es aplanado, cuadrilátero y relativamente delgado. Se interna en el borde anterior del maléolo lateral y por otra parte en la cara lateral del talo, que se encuentra por delante de la cara articular. Segundo, los ligamentos peroneo-astragalinos posterior. Es fuerte, se sitúa en la parte posterior de la articulación por debajo de los tendones fibulares. Se inserta en la depresión que presenta en la cara medial del maléolo lateral o fibular. Desde allí sigue un trayecto casi horizontal y termina en la cara posterior del talus por debajo de la polea. Ligamento medial deltoideo. Está conformado por dos capas, lo cual tiene un intervalo ocupado por el tejido conjuntivo con algunos acúmulos de tejido graso que se interpone entre ambas capas. Capa superficial. Es de forma triangular, se inserta arriba en el borde inferior del maléolo tibial. Es un surco rugoso que desde ahí sus fibras se extienden hacia el tarso. Capa profunda. Esta capa está cubierta por precedente excepto en su parte posterior donde la sobrepasa, que es una capa voluminosa y resistente que se inserta en el vértice del maléolo, profunda a las fibras de la capa superficial. Desde allí se dirige oblicua hacia abajo para fijarse en la cara medial del talo, en toda porción que se encuentra por debajo de la cara articular. Ahora vamos a hablar de los movimientos que realiza la articulación tibio-peronea astragalina. Para realizar esos movimientos es necesario la ayuda de los músculos que movilizan el tobillo. Estos músculos se dividen en dos grupos, aquellos que realizan la flexión dorsal del pie y los que actúan produciendo el movimiento contrario, es decir, la flexión plantar. Durante la flexión dorsal del pie o dorsiflexión, la parte anterior más ancha de la superficie troclear del astrálago resulta forzada entre la parte posterior más estrecha de la mortaja tibio-peroné, lo cual provoca una ligera separación de la tibia y del peroné y también un aumento de la tensión en los ligamentos tibio-peroneos interóseos y transversos. Es en esta posición de bloqueo cuando la estabilidad articular es mayor. El movimiento que se genera de alejamiento del peroné respecto a la tibia durante la dorsiflexión hace que gire en torno a su eje y se mueva hacia arriba. Para el movimiento de dorsiflexión intervienen cuatro músculos: el tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos, el músculo extensor largo del dedo gordo y el músculo peroneo anterior o peroneo tercero,
que estos a su vez cruzan las articulaciones en sentido anterior. En cuanto a la flexión plantar del pie, la parte posterior troclear más estrecha del astrálago se mueve hacia adelante, hacia la parte más ancha de la mortaja tibioperonea. En cuanto a los malleolos, estos tienden a juntarse de nuevo para mantener la sujeción sobre el astrálago. En la función plantar completa es posible que se produzca algo de rotación o aducción, así como movimientos lateral del astrálago, y pues también esta es la posición de menor estabilidad del tobillo. En el movimiento de flexión plantar del pie intervienen 7 músculos: el músculo soleo, el músculo gastrocnemio o gemelos, el músculo peroneo lateral corto, el músculo peroneo lateral largo, el músculo tibial posterior, el músculo flexor largo de los dedos y también el músculo flexor largo del dedo gordo. Volviendo al eje de nuestro tema, que es los músculos del tobillo, pues las articulaciones del tobillo entre sí son importantes. ¿Por qué? Porque es un punto de sostén que tiene el cuerpo humano para así tener algunos movimientos que son esencialmente como flexión y dorsiflexión. Músculo soleo. Está unido al peroné en la parte posterior de la cabeza del peroné y en su cuarto superior. También está unido a la tibia en la línea del soleo en el borde medial de la tibia, en su tercio medio. También nos sirve como arco tendinoso. Músculo peroneo lateral corto. Se encuentra pegado a la cara externa del extensor del primer dedo en el primer tercio medio de la cara externa del peroné. Desde ahí se forma un tendón peniforme que se conduce hacia la cara externa del malleolo peroneo. Músculo peroneo o fibular lateral largo. Este músculo peroneo lateral largo es un músculo de la pierna que se encuentra en la superficie lateral y externa de la misma, al lado del músculo peroneo lateral corto. También sirve como flexión plantar y eversión del pie. Músculo flexor largo del dedo gordo. Como podemos evidenciar en esta imagen, el músculo humano está situado en la pantorrilla más profunda del tríceps sural. Músculo flexor largo de los dedos del pie, también llamado flexor común de los dedos. Se origina en la parte media de la cara posterior de la tibia, por debajo de la línea oblicua, como evidenciamos en esta imagen. Músculo gastrómico, conocido popularmente como los gemelos. Está situado en la región posterior de la pierna del músculo más superficial de la pantorrilla. Está ubicado sobre el músculo soleo y se extiende desde los cóndilos femorales, porción superior, hasta el tendón calcáneo. Su porción inferior es voluminoso y su trayectoria atraviesa 2 articulaciones, la rodilla y el tobillo. Ahora podemos continuar con la tibia anterior. Se dice que se sitúa en la parte inferior de la pierna, se extiende desde la rodilla hasta el metatarso. Su función es estabilizar el tobillo y permitir la dorsiflexión del pie, es decir, elevar la punta del pie al caminar. Por eso, a hora de desarrollar nuestras piernas, no podemos olvidar el músculo tan importante para su funcionalidad. Por tal motivo, se inserta en la cara dorsal de la base del falange distal del dedo gordo. Como podemos ver en la siguiente imagen, vamos a continuar con los músculos extensores de los dedos del pie. Se encuentra más hacia afuera del tibial anterior. Se origina en la tuberosidad externa de la tibia, en la tercera cuarta parte superiores de la cresta anterior del peroné y la membrana intraósea. Por lo tanto, se crea un tendón semipeniforme que muy pronto se divide en 2 tendones. Uno va al segundo dedo y el otro más adelante se va a dividir en 3 tendones que se dirigen al tercero, cuarto y quinto dedo del tendón que va al quinto dedo. Aparecen unas pequeñas fibras musculares que forman un músculo independiente denominado peroneo anterior, el cual va a terminar en el propio tendón del quinto dedo.
Todos estos tendones terminan en la aponeurosis dorsal del dedo respectivo asociado a los tendones del músculo extensor corto. Continuamos con el músculo extensor corto. La funcionalidad de este músculo es flexor del tobillo, pronador y aductor. Si el pie está fijo, se agonista del tibial anterior para producir flexión del tobillo. Si el pie está móvil, es sinérgico antagonista del tibial anterior. Por último, vamos a ver el músculo tibial posterior. Se ubica en la mitad de la cara posterior de la tibia, membrana intraósea y llega a la parte inferior de la tibia. El tendón rodea el maleolo tibial, pasa por debajo del sustentaculum tali, ligamento lenoide y cabeza del astrálago. Se inserta en el escafoides, en la cara plantar de la tercera cuña y en las bases de los metatarsianos 2, 3 y 4. Se cruza en su inserción con el músculo peroneo lateral largo, produciendo un estribo como elemento sustentador de los arcos plantares. Su función es extensor, aductor y supinador. Es por esto que es inverso al tobillo.